Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os quiero explicar por qué estamos en realidad siempre constelando, siempre estamos como dentro de una constelación familiar. Y bueno, primero, si no sabéis o no habéis participado nunca en una constelación familiar, os recomiendo encarecidamente que lo hagáis. Está mi compañera Laura que hace constelaciones y por cierto, este viernes 5 vamos a hacer astroconstelaciones y vamos a constelar la energía del eclipse, que es muy importante estar bien alineados y esto que vamos a vivir también vamos a constelar, creo que la energía de la conjunción Júpiter-Urano y creo que este momento que estamos viviendo es realmente un salto cuántico en este planeta, ¿no? Por eso estamos todos tan desorientados. Pero bueno, a lo que voy, lo que quería explicar es el tema de por qué estamos siempre haciendo una constelación familiar y cómo podemos manejarnos en eso, cómo podemos aprovechar este entendimiento para evolucionar personalmente, ¿no? Sin tener que darle demasiadas vueltas a la cosa, ¿no? Bueno, para aquellos que no habéis hecho nunca constelaciones, o incluso para aquellos que sí lo habéis hecho y no entendéis muy bien o no acabáis de sentirlo, lo que sucede es que siempre que se junta un grupo de gente, se está generando un campo de información común, ¿vale? Cada uno de nosotros llega con su bolita, con su mundito a la reunión y ese mundito es como un campo de información y cuando estamos todos juntos, pongamos en una habitación, da igual que sea una habitación, que sea al aire libre, que sea donde sea, que sean pocos o muchos, da igual, pero se nota más cuando son un numerito de pocos, no demasiado pocos. Bueno, también, si es demasiado pocos también se nota, pero es más fácil caer en roles allí, ¿no? Bueno, total que nos metemos en este campo, o sea, nos juntamos cada uno con su campo y se crea como un campo unificado, como si fuera la conciencia colectiva común de ese grupo que en ese momento se ha identificado como grupo, ¿no? Hacer, yo qué sé, una convención, una reunión de amigos, una fiesta privada, un grupo de gente en una discoteca, la gente que está en el trabajo, tu grupo familiar, da igual. En el momento que se crea como una identidad de unidad, los campos se unifican. Cuando se hace una terapia de constelaciones familiares, constela una persona, entonces digamos que la intención del grupo está en la constelación de esa persona. Entonces, lo que los representantes muestran es relativo a esta persona, pero también es relativo a los representantes y a todos los que están en el grupo de alguna manera u otra, ¿no? O sea, básicamente es como decir que a lo mejor tú crees que vas a constelar cierta cosa que tiene que solo que ver contigo, pero en realidad lo que estás constelando es algo que tiene que ver con todos, ¿no? Y no es casualidad que esas personas estén justamente ese día y no estén otras que a lo mejor iban a estar, etcétera. El tema es que lo vemos todo como muy mágico y muy casual, pero es que no puedes unirte a personas que no tienen cosas en común contigo, o sea, no porque vibracionalmente no hay match y entonces no puede haber un acople, ¿no? Entonces, lo he dicho, que siempre que se junte gente, se genera una constelación. Entonces, esa constelación puede llevar a dos direcciones y esto es lo que quiero que quede muy claro, ¿no? Entonces, la dirección evolutiva sucede cuando se genera una constelación con un constelador que acompaña el proceso y sabe cómo dirigirlo o simplemente porque hay una intención clara de ir hacia adelante y todo el mundo tiene el mismo objetivo en común. Ahora mismo tengo aquí el sol hermoso que se está poniendo y me está dando justo, a ver si lo puedo eludir un poquito. Entonces, el, cuando todos tenemos un mismo objetivo, cuando todos tenemos el foco puesto en la misma dirección, y esto sería un grupo acuariano, es decir, Acuario habla de los grupos y de las metas, y habla justamente de esto, ¿no? De cómo estamos todos con el alma fragmentado y cómo cuando te unes con gente, esas personas representan esos fragmentos de tu alma y cómo en esas uniones hay un campo de información en común que se genera y que ese campo de información
tiene lo que llamaría Brigitte Champetier un holograma que lleva una dirección común, ¿no? Y esa dirección común es hacia la evolución, hacia el avance. Entonces, en el momento que nosotros somos claros en ese objetivo y en esa meta hacia adelante y todos tenemos la misma meta en común, porque se ha comunicado con claridad, porque somos conscientes del proyecto que estamos abordando en común. Un proyecto puede ser desde un trabajo hasta una familia, hasta una excursión, da igual lo que sea el proyecto, ¿vale? Pero todos tenemos el mismo objetivo, ¿no? Entonces, desde allí, automáticamente se está liberando la información estancada del pasado, digamos, lo que queda pendiente de liberar del pasado se está liberando y se está usando como combustible para ese avance, ¿vale? De forma natural. ¿Qué pasa? Que como tenemos egos, o sea, porque estamos medio disociados porque somos herederos de muchos traumas y tenemos muchas emociones bloqueadas y todas esas cosas, pues en mayor o menor medida nos cuesta poner o crear ese objetivo común y empezamos a caer en objetivos individuales que no son común, son como desviaciones del objetivo colectivo, ¿no? Entonces, puede pasar que haya un individuo o algunos o varios o todos que se enfoquen más en su propio objetivo o que estén o sea, porque puede pasar también que una persona esté enfocada en su objetivo pero sea coherente con el objetivo de los demás, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero construir mi casa y el arquitecto, el constructor, el fontanero, el tal, todos quieren construir la casa conmigo, mi objetivo es egoísta, pero está en sintonía con el objetivo de los demás. Entonces la cosa va a fluir. Pero cuando nos atascamos, pues nos podemos atascar porque de repente yo quiero ganar más dinero que los demás o lo único que me importa es el dinero. O puede ser porque tengo un patrón me desvivo por los demás y quiero ayudar a los demás. Entonces eso es un patrón egoísta porque lo que quiero es ser aceptado por mi forma de ser, ¿no? Entonces ese objetivo egoísta no aporta hacia el objetivo común, no aporta el avance. Puede ser porque tengo miedos, o sea, se puede ver como miedos, como inseguridades, como egoísmo, como ir a mi bola, da igual, cualquiera de las dos manifestaciones de disociación desde el ego, ya sea más aparentemente egoísta o agresiva o más sumisa, da igual, en ambos casos se desvía la atención del objetivo mayor y el objetivo común que pueda tener ese grupo. En ese momento, y esto pasa obviamente mucho en las familias, que son los grupos cancerianos, que son los grupos cerrados. Entonces, ¿qué pasa en los grupos cerrados cancerianos o en las familias o en cualquier grupo donde las relaciones se hayan entremezclado tanto que se ha generado esta polarización en roles egoicos y se ha dejado de lado el objetivo común? Un ejemplo muy típico aquí en España lo tenemos muchas veces en los ayuntamientos o en cualquier empresa en donde las personas que están trabajando llevan años trabajando. ¿Qué pasa? Que cuando llevas años trabajando, durante muchos años has terminado teniendo conflictos e historias con los demás, de tal manera que cuando esto sucede, pues se activan tus miedos del ego, al abandono, el rechazo, el descontrol, y las personas empiezan a polarizarse en diferentes roles, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una familia, la madre puede tener el rol de que yo soy la que trabaja y lo hace todo en casa, y el adolescente el rol de que es el que está tirado en el sofá y no hace nada. Pero en realidad el adolescente está representando esa historia de la madre, o sea, que ella en el fondo lo que quiere es descansar, pero no se atreve porque está demasiado identificada con el rol de madre perfecta, ¿vale? Y el adolescente que está tirado en el sofá procrastinando y no sabe cómo levantarse y ser útil, tiene ganas de ser productivo, pero la madre es la que está llevando la polarización del rol de la productividad. Entonces, al final, cuanto más
la madre se encuentra trabajando y haciéndolo todo y más se irrita con su hijo adolescente que está tirado en el sofá, más va a estar tirado en el sofá el hijo adolescente, ¿no? Entonces las polaridades se van alejando. Y así pasa con 2, con 3, con 4, con 20 personas, ¿no? Cada uno va adoptando un papel. Esta persona, como los 7 enanitos, ¿no? Este es el tontito, este es el... No me acuerdo los nombres de los 7 enanitos, pero bueno, las etiquetas de cada uno. Esto también pasa, por ejemplo, en las relaciones de pareja, ¿no? Imagínate Barbie y Ken, ¿no? Y Ken todo el rato en el gimnasio, Barbie todo el rato con las amigas de compras y en la esteticien o haciéndose masajes y demás. Y entonces se van polarizando y cada vez va habiendo más distancia y menos comunicación entre ellos. Hasta que llega un punto donde Ken, por ejemplo, de repente decide ir a la esteticien a depilarse y Barbie decide ir al gimnasio a hacer pesas. Y entonces, de repente, esos roles dejan de estar proyectados y Barbie se hace con la parte que Ken representaba de ella y viceversa. Y de esa manera empieza a restablecerse la comunicación y puede entonces volver a haber un objetivo común entre ambos, ¿vale? Entonces, voy a recapitular un poco. Siempre que se une un grupo de gente, se genera, o la verdad es que desde 2 personas se genera una constelación y no depende no importa el tamaño del grupo. La constelación, si es con un grupo de gente acuariana, es decir, personas diferentes que se unen para un objetivo común, la energía fluye, todo el foco de todo el mundo está puesto hacia adelante, las memorias celulares del pasado sirven como petróleo para alimentar la acción hacia la creación del proyecto común y súper bien, hay una constelación automática. Grupos cancerianos, la energía no fluye porque las personas tienen objetivos diferentes, porque no hay comunicación entre los objetivos, porque se caen roles y los objetivos terminan siendo egoístas. Yo quiero que tú me aceptes, yo quiero que tú no me abandones, yo quiero que tú hagas lo que yo quiero que hagas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de normal, siempre vamos a estar cayendo en los grupos cancerianos, es lo más frecuente, ¿no? En los grupos acuarianos suele pasar, pues, por ejemplo, a lo mejor en startups, en algunas empresas tecnológicas, algunos proyectos creativos, ¿no? Es muy fácil y son estos momentos donde la gente está como en una vibra súper alta, intercambiando ideas, haciendo, todo fluye, se genera un montón de cosas y tal, y dura lo que dura, ¿no? Porque luego es muy fácil caer en lo canceriano cuando empezamos a acostumbrarnos y empezamos a caer en nuestros roles típicos, ¿no? Entonces quería poner una par de ejemplos, bueno, un ejemplo que me pasó, que tiene un par de secuencias, que es muy curioso, ¿no? Pero para que veáis cómo funciona esto y cómo lo podemos manejar también. Entonces, en un momento dado, tengo un grupo con un par de amigas, tengo un grupo online pequeñito de mujeres. Entonces, habíamos quedado, si hacemos un par de Zooms al mes, y habíamos quedado en el Zoom de ese día y de repente yo veía que igual no llegaba a tiempo y bueno, llegar 5 minutos tarde o incluso 10 no iba a ser ningún problema si estaban ellas allí para abrir y dirigir el Zoom y grabar y todo lo demás, ¿no? No iba a ser gran problema. Y contaba con ellas, ¿no? Y les dije, chicas, yo no puedo llegar a tiempo, pues vais a poder llegar vosotros a tiempo. Sí, no te preocupes, nosotros llegamos a tiempo, abrimos el Zoom, ponemos la grabación, tal, no hay ningún problema. Vale, genial, pues ya me desentiendo y bueno, voy a la mía, estoy en otro Zoom. Termino un poquito antes de lo que me esperaba. Yo me había puesto de imagen y 5 y 10, termino a menos 5 y digo, bueno, yo ya estoy, me voy a conectar y resulta que una de ellas se había olvidado por completo de que tenía la reunión. Cuando llevaba toda la mañana acordándose, en el último momento se le olvidó. Y nada, llegó a 10 y la otra llegó a 15, se había olvidado todavía más, ¿no? Y claro, y esto no es la primera vez que me pasa, y en especial esta primera amiga, pasa siempre que cuando yo realmente la necesito, no está.
Y es una persona, es la típica amiga que está siempre, para quien quiera. O sea, tú puedes contar con ella siempre. Pero cuando yo realmente la necesito, no está para mí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podría pensar yo? Bueno, primero quiero contaros la parte de ella al principio, la parte de proyección de ella, ¿vale? Con su marido. Estaba con su marido, se habían ido a tomar un café y hay un momento en donde ella de repente se da cuenta de que, ostras, tengo que volver a casa porque tengo que ir al Zoom y se me había olvidado por completo, ¿no? Entonces ella ahí entra en pánico y de repente se da cuenta que se había olvidado el bolso, que tiene que ir a por el bolso, que, bueno, total, que su objetivo es realmente se desvía porque ya no es el mismo objetivo, iban a pasar la tarde juntos, que era divertirme con mi marido, o sea, pasar una tarde bien con mi marido, disfrutando de tomar algo, y de repente es como que se desvía el objetivo y es quiero cumplir, quiero estar ahí para mi amiga, no lo voy a poder hacer, la voy a defraudar, la voy a decepcionar, ¿no? Y claro, él también se siente un poco frustrado por la situación, pero bueno, la lleva, tal, no hay problema. Y aquí lo que quiero destacar es que ella representa en ese momento, con su despiste, la parte de despiste de él, ¿no? Entonces, él necesita, tiene una parte de despiste que se expresa muchas veces en una necesidad de desconectar de todo, ¿no? Y en ese momento ella está representando esa parte de despiste de él. Y al mismo tiempo él se siente frustrado por ese despiste de ella, pero esa frustración es la que él tiene hacia él mismo cuando está en ese estado de relajación, ¿vale? Por parte de ella, cuando está con el despiste y con el no puedo cumplir, siente como no puedo cumplir con lo que he dicho que iba a hacer, siente como que él se enfada con ella. Y no creo que él se haya enfadado con ella, ¿no? Pero ella atrae ese tipo de energía y ella percibe como que se burlan o se enfadan de ella, ¿vale? Entonces, llega la reunión, por fin se conectan todos y aprovechamos la circunstancia para hablar de esto y fue súper interesante lo que salió allí, ¿no? Y cómo lo pudimos observar, ¿no? Cómo pudimos observar la proyección y con esto quiero contaros también una forma de manejar las proyecciones que es mucho más sencilla que el trabajo mental, intelectual, de intentar averiguar qué es lo que estoy proyectando sobre la otra persona, que realmente no es tan importante. Es decir, el que tu cabecita no se entere de lo que estás proyectando no es mala señal, es buena señal, porque la cabecita lo único que va a hacer es interponerse entre tú y la integración de la información. Entonces, cuanto menos te enteres de lo que está pasando, mejor. Lo único que tienes que hacer es integrarlo, aceptarlo, ¿vale? Que es realmente lo que ocurre en las constelaciones, ¿no? Bueno, llegan ellas a la reunión y claro, mi actitud durante unos instantes interiormente es como, otra vez. Tampoco muy fuerte porque como siempre pasa, ya es casi una broma entre nosotras. O sea, siempre que la necesito, no está. Entonces, sé perfectamente que eso no tiene que ver con ella. Porque yo sé que ella quiere estar y siempre está. O sea, es una persona que está para ti, ¿no? Como amiga. Pero sin embargo, soy yo la que atraigo esto, tanto de ella como de otras personas, y lo he atraído siempre en mi vida. Entonces, esta información es mía, no tiene que ver con la otra persona. No es algo que yo tenga que coger el manual de asertividad y decirle, a ver, tú, tienes que hacer lo que yo te digo. No, porque es que, o sea, hacer eso es perder la oportunidad de integrar la información que te está trayendo. Y aprender a ser asertivo te servirá para otras cosas, pero para integrar esa información no, porque entonces, al ser asertivo en la forma que lo aprendemos de manual, lo que estás haciendo es rechazar a esa persona, o sea, la estás viendo como inferior, la estás viendo como que lo está haciendo mal ella, yo lo he hecho bien,
tú lo has hecho mal, tú me has defraudado. Y eso no es así. O sea, yo te he atraído a ti en esta forma porque yo necesito en este momento integrar esa información que tú me traes y no sé cuál es. Y no me tengo que enterar de cuál es. Simplemente tengo que reconocer que tú estás representando ese papel para mí. Y esto, si sois muy honestos, os daréis cuenta de que cuando estamos delante de diferentes personas es como que cambiamos y es como que mostramos una parte diferente de nosotros mismos. Si te observas, te vas a dar cuenta de que esto es así. Y esto es así porque estás entrando en el campo de información de otra persona y es mutuo. Tú cambias y la otra persona cambia con respecto a ti porque estamos acoplando nuestros campos de información, nuestros campos morfogenéticos. Entonces, en esta situación, si yo, mi interior, en el caso de esta situación con esta amiga, era como el echarle la bronca, el decirle, sacar el manual de asertividad o el de no tan asertividad y decirle, bueno, otra vez, de verdad, o sea, es que no puedo contar contigo, ¿no? Claro, si yo hago eso, lo que estoy haciendo es caer en la información de su campo. Porque el campo de ella dice que cuando ella se polariza en la despistada, delante va a haber una persona que le echa una bronca y le dice que le ha decepcionado. ¿Vale? Y eso le pasa a ella siempre, y le ha pasado siempre, mucho antes de que yo apareciese en su vida y ella en la mía, ¿no? ¿Os dais cuenta de lo que estoy diciendo? ¿Os dais cuenta de lo que estoy diciendo? Es decir, entramos uno en el campo de otro y respondemos uno a la historia que la otra persona tiene en su campo. O sea, nos acoplamos a la proyección de la otra persona. Entonces, aunque yo esté haciendo algo a ella o ella me esté haciendo algo a mí, lo que ella me hace a mí es mío y lo que yo le hago a ella es de ella. Esto es un poco así, ¿no? Y dirás, pues, ¿y qué pasa en el caso de temas de agresión y todo esto? También. Lo que pasa es que, claro, ahí hay que ir manejándolo por capas, ¿no? Entonces, si hay una agresión, esa persona tiene un nivel de conciencia que es apta para manejar la información tipo agresión. Es decir, si atraes ese tipo de situación hacia ti, tienes que manejar ese tipo de situación desde ese nivel de conciencia. Entonces, si recibes una agresión, lo que tienes que salir es o le das una bofetada al otro o sales corriendo y salvas tu vida. No es, y aquí me quedo viendo mi proyección cómo me da un puñetazo en la cara. No, no es eso, ¿vale? Lo que pasa es que desde un nivel de conciencia más consciente o elevado, vamos a decir, más aware, que existe una palabra muy buena en inglés que en español no existe, entonces desde allí sí que podemos mirar hacia atrás y entender esa situación. Es decir, si a ti en el pasado te han dado el puñetazo, tú en el pasado tenías que haber o dado un puñetazo igual un poco menos o salir corriendo y salvar tu culo, perdón. Entonces, pero en este presente, si miras atrás y ves cuando te pegaron el puñetazo, entonces puedes verlo desde otra perspectiva más consciente. Y puedes entender que la otra persona estaba entrando en tu campo de información y estaba representando un rol que está en tu carta natal y que está en tu familia y que está en tus ancestros y que está en tu vida y que ha pasado muchas veces en diferentes maneras. Entonces, la clave es entender esto. Cuando los eventos no son muy exagerados como el que os acabo de contar, es mucho más fácil verlo en el momento, pero si no, se ve después. Y para verlo en el momento se requiere también un poco de práctica. Pero si no, se ve a posteriori, no pasa nada, está bien. Porque lo importante es soltar esa energía. Porque si no, yo siempre voy a atraer a personas que van a traerme esa información que, en este caso, me van a decepcionar, van a prometerme algo y no lo van a cumplir. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Esa es mi información. Y yo puedo coger y decir, venga, voy a analizar esa proyección y voy a ver de qué manera
yo no cumplo con los demás, de qué manera yo no cumplo conmigo, de qué manera cumplo y quizá no debería. Puedo analizar todo eso. Personalmente, el trabajo de proyecciones me encanta, lo llevo aplicando creo que unos 20 años o así, 24 años ya, y, y lo sé manejar muy rápido, ¿no? Y si es el caso, pues oye, lo haces, pero si no es el caso, no pierdas el tiempo, no vale la pena. En este caso, por si tenéis curiosidad, es más en la línea de qué manera yo no debería cumplir y sí lo hago. Y se refiere a el gozo, el disfrute. Lo que estaban representando mis amigas era el gozo y el disfrute, que a veces, como soy muy capri, se me olvida un poco. Como disfruto trabajando, se me olvida de disfrutar sin trabajar, ¿no? Entonces, ellas representaban ese aspecto de mí, ¿no? De la importancia de conectar con el gozo, con el disfrute, con todo lo leonino, ¿no? Tengo León en el medio cielo, también con ay, a ver, el goce, el disfrute, el placer, la gratitud, la alegría, a veces se me olvida un poco, ¿no? Entonces, esto sería la proyección, ¿no? Pero no hacía falta, o sea, yo con saber que, wow, otra vez te ha traído esto y realmente aceptarlo y realmente decir, vale, gracias. O sea, si digo gracias, no, automáticamente lo estoy aceptando. Tiene que ser un gracias sincero, ¿no? Pero si soy capaz de darle las gracias a la persona por traerme esta visión de mí, automáticamente lo estoy integrando. Entonces, la clave realmente no es sacar el manual de asertividad y enfrentar a la persona y decirle, mira, tía, ¿qué está? Eso si estás en otros niveles de conciencia, pero cuando ya has hecho estos niveles, entonces es simplemente gracias. Gracias por traerme esto de mí. Y en ese gracias, ¿qué va a pasar? Que yo no voy a cerrarme en mi rol y entonces esto no va a permitir que la otra persona se cierre en su rol. Y de esa manera va a ser más fácil que nos unamos en ese objetivo en común, que puede ser simplemente la evolución de ambas. ¿Vale? Entonces, si somos capaces de, imaginaros, yo qué sé, en un trabajo, en un proyecto o lo que sea, que la gente se empieza a polarizar, que empiezan unos a caer en los roles de otros, empiezan ahí esos males entendidos, esos miedos del ego, esto tal, pero tienen este entendimiento, este conocimiento. Y entonces son capaces de dar las gracias a la otra persona, o tácitamente, internamente, o explícitamente, que sería ya la bomba, ¿no? Oye, gracias por mostrarme esto, ¿no? Sinceramente. Entonces, esa energía se liberaría, esa constelación aparecería, se resolvería, se movería e iría hacia adelante. Y de esa manera tendríamos la energía disponible no para crear los personajes y la separación en polaridad, sino para ir hacia el futuro, para crear algo en común, para realizar un proyecto, etcétera, ¿no? Entonces creo que es fundamental y muy sanador el aprender a ser conscientes de cómo los demás están representando roles para nosotros, ¿no? Si es algo que te vuelve a pasar otra vez, ya sé que duele y que es frustrante y todo esto, ¿no? Pero el profundizar lo suficiente o conectar lo suficientemente contigo como para entender que esto es una constelación y que la otra persona te está trayendo algo tuyo y realmente de corazón decir gracias y luego tú sigues con tu mirada puesta hacia adelante, es brutal, ¿no? Es súper sanador. Y si no, mirarlo de otra manera. Es decir, si no das las gracias y pones la mirada hacia adelante, ¿sabes lo que vas a hacer? Vas a rechazar lo que te está pasando, vas a rechazar la persona a la que estás pasando y por tanto le vas a dedicar toda tu energía a crear más esa polaridad y crear más esa reacción. Y pequeño spoiler, pero con estas energías que están cayendo este mes y lo que viene, nuestra energía tiene una capacidad, mental, tiene una capacidad para crear muy, muy grande. Entonces vamos a ir creando este tipo de situaciones muy, muy rápido. No vale la pena. Entonces, esto quiere decir
que enseguida nos vamos a enganchar, o sea, muy rápidamente vamos a crear ese rol. Con lo cual, tu energía va a quedar enganchada en decir, pero ¿cómo me ha podido hacer esto? Pero tú fíjate, es que no hay derecho, es que otra vez me ha hecho esto, yo pensaba que lo tenía superado, pero me vuelve a pasar, porque tu mente está alimentando ese patrón y está enfocada al pasado, en lugar de estar enfocada hacia el futuro. ¿Se entiende? Entonces, realmente no vale la pena enganchar, o sea, dedicar tu energía a repetir el pasado. O sea, si nos podemos hacer realmente conscientes de que estamos creando nuestra realidad y que podemos co-crear nuestro futuro, un futuro precioso entre todos, es que vamos a dejar ya el pasado y vamos a dedicarlo a crear una nueva realidad con amor, ¿no? Bueno, pues hasta aquí con esta explicación de cómo estamos siempre constelando y cómo podemos aprovechar este conocimiento para liberarnos de los patrones del pasado, para poder crear un futuro mejor entre todos y dejar de dedicar nuestra energía a repetir el pasado y los malos rollos del pasado, rechazando lo que otros nos hacen a nosotros. Digo otros entre comillas, porque nos lo hacemos a nosotros mismos, lo estamos creando nosotros. Entonces, reconozcámonos en el reflejo del otro y reconozcamos la magia de lo que se genera en vínculos, en los grupos, porque en la medida en que somos capaces de dar conectar con esta inteligencia vincular, que es la inteligencia planetaria o la inteligencia vincular de la que habla Eugenio Caruti, ¿no? Vamos a ser capaces de vivir una realidad totalmente diferente y mucho más rica y bonita en este planeta. Así que bueno, contarme cómo lo sentís, cómo lo veis. ¿Habéis tenido alguna experiencia en este sentido? ¿Tiene sentido esto que os he dicho? ¿O tenéis alguna duda? Si tenéis cualquier duda o cualquier cosa, contármelo, que os contesto. O si hace falta, hago otro vídeo explicando este concepto que creo que es clave para estos tiempos. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!